Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra presentación de este día. Saludo la presencia en nuestro programa de Trajano Santana, quien es el presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Vamos a estar pasando balance a temas políticos nacionales e internacionales. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Saludamos la presencia en nuestro programa de Trajano Santana, quien es el presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Buenos días, Trajano, ¿cómo estás? Buenos días, doña Dania. Me alegro saludarla a usted y todo su equipo de producción. Un abrazo y mucho cariño. Para mí un placer tenerte aquí porque siempre es bueno escuchar tus pareceres. Quisiera comenzar con el tema obligado de la semana. El tema triste del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. ¿Cuál es tu interpretación de este hecho tan trágico que ha ocurrido? Bueno, nosotros de primera entrada tenemos que lamentar ese asesinato, ese magnicidio que tiene además en peligro de muerte a su querida esposa. Es un acontecimiento abominable que no puede la comunidad internacional dejarlo como un acontecimiento más. Y luego el propio gobierno dominicano y los dominicanos actuar en consecuencia de que vivimos en una misma isla en la cual hay efectos colaterales en el territorio de la República Dominicana de acontecimientos que pasan con nuestros vecinos haitianos, y qué acontecimiento tan terrible como el asesinato del presidente de la República Haitiana. Lamentamos y al mismo tiempo condenamos el hecho y esperamos que las investigaciones se produzcan lo más rápido posible para determinar no solo quienes estuvieron involucrados directamente en la ejecución, sino quienes tenían interés o quienes están detrás de un hecho de esta naturaleza que pone en peligro la tranquilidad y la paz que de por sí ya venía convulsionada en Haití, pues podría agravarse mucho más. Y eso genera una presión para nuestras fronteras, que en este caso, evidentemente, y el presidente Abinader ha tomado las decisiones correctas de proteger nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Así que lamentamos el hecho, condenamos el hecho y esperamos que las investigaciones sean tan profundas como para saber qué hilo nacional e internacional pudieran estar operando en el interés de eliminar a la familia presidencial. Hablas de la comunidad internacional. Es interesante saber qué papel debe jugar en este momento para evitar que la situación se desborde en Haití, que pueda también perjudicarnos a nosotros por nuestra cercanía a través de la frontera. Sí, es que las Naciones Unidas, digamos, su órgano para América Latina, que es la OEA, debe actuar con mucha cautela y precisión en motivar, profundizar las investigaciones. Parece, por las informaciones que han ido saliendo, que se trata de gentes especializadas que con ramificaciones internacionales han intervenido en un territorio soberano que es otro país. Y eso tiene una implicación internacional desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, en ese sentido, estos órganos tienen que operar inmediatamente, porque pudiera estar en peligro cualquier presidente de América Latina, que por cierto es un acontecimiento que hace muchos años no se producía en nuestra región. Y eso es un elemento muy importante, que estos organismos internacionales puedan intervenir, interesarse por ampliar el radio de investigación, que no solo puede ser que apresaron a 2 ciudadanos y que dieron de baja en un enfrentamiento a otros 3 u otros 4. Eso es más allá, porque Haití venía en una convulsión
en los últimos dos años o año y medio, que agravaba la situación anterior. Ha de recordar que Haití tenía un gobierno que una parte de la población, incluso muchas turbas en la calle, acusaban de que había terminado su mandato y que ya era un presidente que estaba ilegítimo. Luego entonces, desde el gobierno decían que no, porque su periodo terminaba en el 2022. Y la polaridad que había en esa situación generó intentos en otra ocasión también de agredir al presidente. Como un acontecimiento del que ya el propio presidente sabía que podía ocurrir y que había denunciado varias veces el intento de asesinato y que lo iban o querían eliminarlo. El presidente en varias ocasiones había enfrentado muchos grupos de poder y había denunciado el control de esos grupos del Congreso, los funcionarios y el gobierno, como tradicionalmente ocurría. Entonces, este es un presidente que viene prácticamente de un sector político independiente, sin no mucha experiencia en cómo se maneja un Estado y los hilos de poder que hay alrededor del Estado. Pues este viene de ser relativamente un empresario exitoso en la política. Entonces es importante tomar en cuenta esos elementos porque desde el punto de vista internacional, no solo las Naciones Unidas y su órgano regional de América Latina, que es la Organización de Estados Americanos, sino también los gobiernos como el de los Estados Unidos, que tienen grandes influencias e intereses en Estados Unidos, en Haití, deben intervenir usando todos los mecanismos de seguridad e investigación que tienen, que son bastante y bien efectivos, aunque obviamente a nivel del debate público no van a participar, pero ellos pueden hurgar en el fondo de los acontecimientos. En efecto, el presidente Biden ha dicho que está en disposición inmediatamente para ir a asistir a Haití. Bueno, pueden ser también declaraciones diplomáticas en el momento, pero de todo modo, el gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad, la obligación, o por la razón que sea, de colaborar en que ese hecho no se quede superficial. Pero además, intersecciones de informaciones han dicho que los funcionarios, los ejecutantes de esa misión, que evidentemente es de sicariato, han presentado como si fueran de la DEA, que es una agencia de los Estados Unidos para perseguir el delito del crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos, obviamente, y la DEA se ha desligado, pero de por sí es un asunto que tiene que prestarse atención y ellos deben colaborar al máximo. Pero el gobierno de Francia históricamente las relaciones con Haití han sido maravillosas y tienen muchas influencias allá. El gobierno del Canadá y el gobierno de Venezuela son países hermanos de nuestra hermana nación de Haití que pueden coadyuvar, pueden colaborar para que el asunto del asesinato del presidente haitiano pueda determinarse profundamente detrás del interés de ese hecho que pudiera haber con ramificaciones más pesadas que simplemente contratar a una persona para ejecutar un delito de esa dimensión. Trajano, me interesa que comentes. Perdóneme, que el gobierno dominicano juega un papel importante. Así es. Porque la frontera, tanto marítima como aérea y territorial, es parte de una misma isla, de un territorio. Y en ese sentido, la debilidad de esa frontera dominico-haitiana, que durante años lo hemos estado planteando
en todos los foros, en todos los líderes políticos y toda la sociedad dominicana, es necesario llamar de la atención del presidente de la República, que es un momento muy oportuno para que la dimensión que tiene la protección de nuestro territorio, que ya no se trata solamente por seguridad interna, la protección del territorio, sino por una cuestión de seguridad externa que involucra a otro estado y que mal pudiera ser la República Dominicana un punto tan vulnerable por donde puedan fácilmente estos delitos que miren a dónde ha llegado, pueda ser usado el territorio dominicano. Así es. Te propongo, Trajano, te propongo una pausa y retornamos con nuestra conversación. No se vayan. Muchas gracias. Estamos conversando en el día de hoy con Trajano Santana, quien es presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Yo quisiera la opinión de Trajano sobre la locución del presidente Luis Abinader, en el que anunció al país que va a comenzar un proceso de desescalada de todo lo que tenemos que ver con los toques de queda por el COVID. ¿Cómo lo viste, Trajano? Déjeme darle una respuesta. El presidente bien elocuente siempre, bien bonito, bien presentado y con un corazón noble y con el gran deseo siempre de servir. Eso no queda ninguna duda. Es lo que es desacertado en algunas cosas, por diferentes razones, ve temas de interés del país muchas veces, más bien en cómo el impacto pueda llegar en un sonido de opinión pública en tipo de un ejercicio de estado influencer. Pero de todo modo, yo le voy a hacer una breve comparación de acontecimientos que pasan en el deporte, en el béisbol específicamente, que es uno de los que más conozco, en relación al tema del presidente y los toques de queda y las emergencias. Cuando un juego, un manager lo tiene, como dicen en la nevera, que hay más de 5 carreras por encima del equipo contrario, y luego el pitcher está bien en la lomita o en el terreno de juego, y el manager y el equipo está ya en el séptimo entrada, el octavo, ocurre que el manager dice, no, vamos a sacar el pitcher que está bueno y vamos a traer el cerrador que llegue mejor para cerrar el juego. A eso le llaman sobremanillar, porque ya es un juego que está seguro, es un pitcher que está bien, no hay que traer otro que tal vez lo necesita para otro juego. Moraleja, el presidente lo que tiene que quitar es el toque de queda. Está muy bien que esté desencalando, está muy bien que haya flexibilizado por la presión pública y por la marcha del pueblo, pero no es porque es su voluntad y su deseo. Es más, en algunos casos luce con soberbia, pero cuando él pone el ejemplo de su familia, de sus hijas y la forma en que lo dice, ya es una reacción de soberbia. Entonces, en función de esos elementos, yo creo que aquí no hay condiciones ya y hay garantía sanitaria y la gente sabe cómo manejar el COVID y los efectos del COVID se están aminorando sustancialmente porque ya prácticamente el 50% de la población tiene la segunda dosis de vacuna y porque ya sobrepasa el 70% de los que tienen la primera vacuna y están en proceso de la segunda dosis aplicando. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno, del gabinete, de mantener una situación de inestabilidad, de intranquilidad, de inseguridad del pueblo dominicano sobre un tema que ha venido a destruir el aparato productivo y la economía nacional, cuando ya hay que motivar que todo se active hacia la prosperidad que el país necesita? Entonces ya, presidente, deje de sobremanillar el tema de las vacunas, el tema del COVID, que ya eso está en un proceso de segundo plano, no solamente en República Dominicana, sino prácticamente a nivel mundial. Ya los países están entrando todos en quitarse la mascarilla, en eliminar toque de queda y eliminar esos estados de emergencia. Y eso es un tema que el presidente ya tiene que abordar, pero ya no de tanta vuelta sobre ese tema, que no tiene ningún beneficio político ya el beneficio político ha pasado. Bien, Trajano, hablemos un poquito de la lucha contra la corrupción que inició el gobierno
y el apresamiento del ex procurador Jean Alain Rodríguez. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo estimo que el Estado Dominicano tiene que perseguir la corrupción donde quiera que esté, cumpliendo con los debidos procesos y respetando la dignidad de cada ciudadano. Aquí se ha invertido el fardo de la prueba en estos procesos. Aquí primero se sanciona públicamente, se hace un show y un espectáculo para desacreditar al ciudadano, el que sea, no importa el delito que haya cometido, y luego entonces se va al proceso de elaboración de los expedientes de la Fiscalía. Y eso es muy delicado porque eso lacera y debilita las instituciones democráticas y las instituciones del sistema de justicia. Y en ese sentido, mi apreciación es que hay un dejo de interés político como un gran componente en el tema de la persecución de la corrupción, que parece que muchos han olvidado que la persecución de la corrupción desde el ámbito de los gobiernos ha sido algo recurrente y permanente. Ha de recordar aquí que hubo un llamado juicio del siglo, que fue cuando enjuiciaron al presidente Salvador Jorge Blanco por piñas y frutas sobrevaluadas. Y terminó con condena de, parece como de 20 años. Y terminaron destruyendo a una serie de ciudadanos que lo eliminaron de la vida pública. Al mismo Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República, terminó siendo un ciudadano prácticamente en el anonimato o en muy bajo perfil. Entonces, en medio de todos esos temas, siempre hay un interés político de los grupos dominantes y de la sobre la contienda y las confrontaciones que hay en términos electorales. Entonces, yo creo que la lucha contra la corrupción debe ser un marco institucional, no un marco ocasional y publicitarlo. Porque durante mucho tiempo se ha perseguido la corrupción y no ha pasado de la sanción aislada a un ciudadano o de condena o apresamiento. Pero el país no ha mejorado nada en sus instituciones, ni el país ha mejorado nada económicamente de las persecuciones que han habido. Más bien separación y división de los pueblos de este país. Entonces, en el marco de esa situación, yo pienso que el liderazgo político de la República Dominicana tiene que avanzar esa perspectiva de la República Dominicana, establecer 5, 6, 7 ejes básicos que se conviertan en política de Estado, que no dependa del gobierno que esté de turno y el interés que tenga el gobierno de turno para que se continúe creando los sistemas de control preventivo, de persecución y de sanción, tanto de la corrupción administrativa como del crimen y el delito organizado, que es un tema de seguridad nacional, y ahora lo estamos viendo con mayor claridad, que es un tema de seguridad nacional por el caso que acaba de ocurrir en la hermana República de Haití. Así que el tema de la corrupción es algo que debe ser punto de agenda de trabajo de toda la sociedad dominicana, porque las reputaciones no se pueden estar destruyendo por presunciones o simplemente por llamados rumores públicos o por el odio y menos por los rencores. Trajano, hablemos un poco del PRI, la situación interna de ustedes y la sentencia del Tribunal Superior Administrativo sobre las mayorías, los partidos mayoritarios. Primero, la decisión de la Junta, del Tribunal Superior Administrativo, que debe ser interpretado como un paso de adelante y como un respeto al orden institucional en el ámbito de los partidos políticos, que ahora la Junta Central Electoral ha de reaccionar recurriendo si le perjudicara, y no le perjudica en nada, porque modifica el orden de los partidos, el nivel de los partidos en la boleta y modifica los fondos que le correspondían desde la resolución anterior de la Junta a dos partidos políticos el 80%. Ahora eso va a corresponder
a unos 4 partidos políticos y en el mismo orden, asimismo, a los demás partidos políticos, a todos, le va a corresponder un poco más dinero de financiamiento. Entonces la Junta, en su interpretación ahora, el Pleno, deberá emitir el nuevo reglamento que regulará el orden de los partidos políticos y la proporción de fondos que le va a corresponder. Ese es el tema específico sobre la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. En cuanto al PRI como fuerza política, nos estamos preparando para preparar nuestra propuesta electoral para el 2024. El país necesita una visión distinta de conducción de la administración pública. Pienso que hay un modelo agotado de los partidos que han gobernado los últimos 20 o 25 años. Por la razón que sea, el pueblo dominicano no está en el ámbito de regresar al PLD por una serie de variables que hay en el escenario político en esta coyuntura. No es que se descarte, pero es un poco complejo. Y hacia la fuerza del pueblo es la continuación del propio PLD desde el punto de vista de la visión conceptual que ellos tienen. Entonces sería como regresar de nuevo a lo que el país ha superado. Y en 20 años de gestión es suficiente para haber contribuido suficiente, ¿verdad? Haber contribuido lo necesario para el fortalecimiento institucional y para el desarrollo del país. Luego entonces, como consecuencia de un modelo que ha agotado, ha surgido el Partido Revolucionario Moderno con Abinader. Y yo la verdad es que en un año de gestión del actual presidente o del gobierno del partido PRM, no vemos que la situación del país pueda avanzar hacia mejorar, porque no hay un plan de acción para institucionalizar nada, ni hay un plan de acción para generar empleos, ni hay un plan de acción para garantizar la seguridad ciudadana, que el crimen y el delito continúan aumentando cada día. No hay un plan para garantizar los precios de los artículos de primera necesidad y todo se lo atribuyen al COVID y todo se lo atribuyen a factores internacionales. Entonces, es un gobierno que no tiene una visión siquiera del sector turístico, claro, porque el presidente solo va ubicado aparentemente en el alto sector turístico, pero el mediano sector turístico que va hasta de la playita que un ayuntamiento administra en un pueblo hasta el mediano hotel, esos no tienen la atención del gobierno, no tienen el cuidado ni la protección. Porque se trata de un gobierno lamentablemente muy elitista, un gobierno que no tiene una visión plural ni popular, sino de un sector del alto empresariado, que son los que están gobernando la República Dominicana. Entonces, ante ese escenario, el país necesita otras ofertas. Y dentro de esas ofertas que el país necesita, el Partido Revolucionario Independiente tiene experiencia de Estado, tiempo en el ejercicio de la actividad política, actualidad e interpretación adecuada de los temas nacionales e internacionales para sustentar una propuesta electoral en el 2024 que sea ganadora. Y llamamos al pueblo dominicano a darnos la oportunidad, porque el país necesita otra oportunidad para enderezar esta cosa pública. ¿Qué consejo le darías al presidente luego de tu reflexión? Que gobierne, que se siente a gobernar, que hable menos, que haga menos el papel de influencer y haga más el papel de un presidente que está sentado, enfocado, trabajando con su equipo de hombres buenos, de mujeres buenas, que tienen interés por mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano, pero que al día de hoy hay una distorsión del interés del pueblo dominicano, del deseo del pueblo, por donde va el presidente y su equipo de trabajo. ¿Cómo no? Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación de Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente, PRI, aquí en nuestro programa. Desearte mucho éxito en tu gestión. Muchas gracias. Buenos días. A ustedes, vamos a comercial y retornamos con todos ustedes.